Aventureros, bienvenidos a un capítulo más de Desafío Viajero. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que desde los albores de la humanidad más han llamado la atención del ser humano, y es todo el asunto relativo a los autómatas, a la creación de vida, no solo de vida artificial, sino incluso vida carnal. ¿Sabéis lo que son las cabezas parlantes? ¿Habéis oído del Baphomet? ¿Qué tiene que ver con toda esta historia? ¿Estáis listos? Comenzamos. ¿Qué tal, Raúl Ferrero? ¿Cómo va eso? Bienvenido. Encantado, pues muchísimas gracias. Bien, Estar aquí contigo. Otra vez por aquí, por el canal. Todos conocéis a Raúl, ha estado hablándonos de oficios mágicos con una maestría que, bueno, solo le caracteriza a él, de los mejores comunicadores que han pasado por Desafío Viajero, y acaba de publicar, como veis, su nueva obra de Almuzara, Autómatas y Cabezas Parlantes, que ya está en todas las librerías y que vamos a desbrozar en la menor medida de lo posible en el capítulo de hoy del canal. Raúl, Autómatas y Cabezas Parlantes. ¿De qué va este libro? Bueno, pues yo creo que desde siempre ha habido esa intención del ser humano, ¿no?, en la creación de vida, ¿no? Ese afán por imitar a ser Dios de alguna forma, ¿no?, tanto en lo bueno como en lo malo. No únicamente nos quedamos ahí, sino que incluso también en la búsqueda de la inmortalidad de alguna forma. Hoy en día también en muchos laboratorios, desde el punto de vista genético, intentamos alargar la vida lo máximo posible. Pues bien, en ese afán de creación de vida nos encontramos con estos autómatas desde los albores de la humanidad. Nos remontamos prácticamente a civilización sumeria, civilización egipcia, civilizaciones antiguas, ¿no?, donde se intentaba de alguna forma llevar a cabo este tipo de creaciones ingeniosas, y es muy importante quedarse con esta palabra de ingeniosas, dotadas de una serie de mecanismos neumáticos y hidráulicos, y que llevaban a cabo la imitación de movimientos, de alguna forma, de cosas que eran animadas, ¿no?, como pueden ser hombres o incluso cosas, ¿no? Lo más característico de estos autómatas, y yo creo que es muy importante ahora, Luis, es distinguirlo de lo que son los robots. No tienen nada que ver. Ajá. Es decir, porque una cosa es un autómata donde no hay una fuerza externa que lo mueva de alguna forma, no hay electricidad, no hay electrónica, no hay ningún motor, a diferencia del caso de los robots, donde ya en el tema de la robótica sí que entra ese componente electrónico. En este caso no es así. Muy interesante, porque de hecho en Autómatas y Cabezas Parlantes Raúl nos va a hacer un seguimiento histórico desde, pues, el principio de los principios, pues desde los sumerios, pasando por los egipcios, hasta la actualidad. Es decir, que vamos a ver ese transitar de cómo ese ingenio humano nos ha hecho reproducir elementos que quieren reconocer a la propia vida humana, ¿no? Y es que si nos vamos al comienzo, en tu obra, por supuesto, hablas del antiguo Egipto, y uno de esos lugares que yo creo que todos los que hemos visitado el país de los faraones llaman muchísimo la atención, es cuando, creo que está llegando al templo de Hatshepsut, nos encontramos tanto la ida como la vuelta, los colosos de Memnón, ¿no? Y este nombre no es casual, ¿verdad? Efectivamente, Luis, nos estamos remontando prácticamente a unos 1300, 1400 años antes de Cristo. Y efectivamente, Amenhotep III decide construir dos colosos, de unos 20 metros de altura cada uno, con la finalidad de atemorizar, aterrorizar de alguna forma a todos aquellos que se quisieran acercar a despertar del sueño eterno al faraón, ¿no?, en su templo. Claro, la gente ante esta situación, porque ten en cuenta que los autómatas en un primer momento se crean o nacen con esa finalidad litúrgica, esa finalidad mística de alguna forma, esa capacidad de generar el miedo, el temor en el pueblo principalmente, ¿no?, el respeto hacia los dioses. Pues fíjate que estos colosos, en su interior existía agua, y con el amanecer normalmente y con el calor del desierto, esta agua alcanzaba altas temperaturas, generaba vapor y de alguna forma ascendía hacia los ojos y hacia la boca de estos colosos, que emitían unos sonidos tremendos que causaban ese terror, ese temor en la gente que allí se acercaba, ¿no?, y que no tenía ningún tipo de explicación.
Pues bueno, aquí nos encontramos con estos colosos que hoy en día bueno, han sido reconstruidos porque evidentemente fueron objeto de un terremoto y parte de ellos fueron destruidos, pero hoy en día aún se pueden visitar. ¿Y lo de Memnón tiene algún tipo de significado especial o no lo sabemos? No lo sabemos, al menos yo en eso no he indagado. A mí me quiere sonar que Memnón es el hijo de la diosa Aurora. El caso es que Memnón lloraba todas las mañanas al alba, no sé si por la muerte, porque no tengo fresca esta historia, o por algún tipo de avatar negativo de su madre, ¿no? Entonces, el hecho de que se le llamase de Memnón era por ese lamento que, como consecuencia de esas grietas que al final tienen los colosos de Memnón, silbaba por ellas en la aurora como consecuencia de esa evaporación del agua y el rocío, ¿no? Entonces era como el gemir del hijo de la diosa Aurora, ¿no? Con lo cual es súper interesante y muy bonito, ¿no? Cuando estamos ahí delante de estos dos pedazos de colosos, ¿no? Y observamos una especie de casi autómatas del antiguo Egipto. Exacto. Que ya aterrorizaban, ¿no? Efectivamente, sí. Si avanzamos un poco en el tiempo, y más ahora que está tan de actualidad la película de Indiana Jones, la última. ¿Tú la has visto? ¿La última? No. Sí, la última. La última. Bueno, pues uno de los protagonistas sale en tu libro, en Autómatas y Cabezas Parlantes, que es Arquímedes. Bueno, sí. Arquímedes se le ha querido también catalogar como uno de esos inventores e ingenieros de la Edad Antigua, ¿no? Efectivamente, Arquímedes tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del siglo II a.C., contemporáneo de Arquitas de Tarento, y posteriormente con la escuela de Alejandría, con Filón de Bizancio, Herón de Alejandría, Tesibio, ¿no? Pero efectivamente Arquímedes se le caracteriza fundamentalmente por las clepsidras, pero al margen de eso sí que llevó a cabo la creación de autómatas. Uno de ellos era muy singular porque permitía la posibilidad de que ese autómata que él creaba, es decir, tenía por detrás de los ojos una especie de mecanismo de rueda que le permitía cambiar el color de los ojos, ¿no? E incluso las propias pupilas, ¿no? Claro, evidentemente la gente ante esto se quedaría totalmente asombrada, ¿no? Porque esa era otra de las capacidades, otra de las finalidades que tenían estos autómatas, esa capacidad de asombro. Como dice Platón, es decir, no se puede alcanzar el saber y el conocimiento sin que previamente haya una capacidad de asombro que nos lleve a ese conocimiento, ¿no? Y esto es lo que se pretendía con estos autómatas, ¿no? Por ejemplo, otro autómata que llevó a cabo Arquímedes, también muy característico, es el tema de los relojes. Él también, en cierto modo, no es que perfeccionara, porque lo perfeccionan posteriormente, pero ya empieza a inventar, ya empieza a tocar este tema de los relojes con un verdugo, la figura de un verdugo, que cada hora descendía el hacha y decapitaba a una persona, ¿no? Era fascinante verlo en funcionamiento aquello, ¿no? En aquel momento. Bueno, de hecho, se teoriza, es algo que es verdad que en principio no tocas en tu obra, pero a grandes rasgos, otro de esos inventos que se le ha querido atribuir a Arquímedes, yo lo desconocía, hasta que no vi la película de Indiana Jones, dije, nunca había oído esto, que Arquímedes fuese el creador de la máquina de antiquitera, ¿no? Que de hecho me parece que la tengo por aquí, a ver si la puedo enseñar. ¿Tú qué opinas de esto? Se discute sobre si pudo ser efectivamente el inventor, el inventor de la máquina de antiquitera. Recibe el nombre porque fue descubierta pues cerca de la isla de Antiquitera, en Grecia, y fue descubierta, como se suelen hacer los grandes descubrimientos, de una forma casual, por unos buzos que buscaban esponjas o recolectaban esponjas, ¿no? Y entre ellos se encontró esta máquina. En un principio estuvo abandonada, estuvo en un museo prácticamente sin ningún tipo de uso ni de utilidad, no se sabía exactamente lo que era, pero sí que se llegó a descubrir que es una especie de reloj astronómico. De alguna forma es como una calculadora del tiempo, una calculadora astrológica que permite determinar no solo la posición de los planetas, porque está compuesta de una gran cantidad de engranajes, fascinante, y no solo determina la posición de los planetas, sino que incluso avanzaba cuando se podía ocurrir o cuando podían ocurrir algunos eclipses tanto de Sol como de Luna. O sea, algo totalmente fascinante el tema de la máquina de antiquitera. No es un autómata en sentido estricto, pero sí que se le puede considerar como una computadora, una calculadora de alguna forma astronómica. Incluso tenía la posibilidad de fijar la fecha exacta de las Olimpiadas de los años sucesivos, ¿no? Y con años de antelación. Creo que estoy hablando de memoria, pero incluso se adelantaba 19 años
con una antelación de 19 años a las fechas precisas que ella determinaba. Sí. Una auténtica pasada, que yo siempre he considerado la máquina antiquitera, ¿no? O Torso Parts, ¿no? Que después podemos reflexionar, o varios de los autómatas de los que hablas en tu obra, como oportunidades perdidas, ¿no? Es decir, ¿por qué solo hay un hombre de palo, del cual después hablaremos, una máquina antiquitera? ¿Cómo sería el mundo hoy si se hubiese tirado del hilo, si se hubiese hecho ese I+D con este tipo de elementos, ¿no? ¿Cómo podría haber evolucionado y cómo sería hoy el presente, ¿no? Claro, eso es una muy buena pregunta, Luis, porque al final el tema de que no nos hayan llegado hasta la actualidad prácticamente estos autómatas anteriores al siglo XVIII es fundamentalmente por la palabra que yo te hacía referencia anteriormente, ingeniosos, es decir, eran creaciones de genios. ¿Tú crees, Raúl, que esto tiene que ver con esa palabra que me has dicho antes de ingenios? Totalmente, porque al final son creaciones de genio. Gente que tenía una enorme sabiduría en muchísimas facetas, astronomía, astrología, matemática, lógica, y que al final el hecho de que no hayan llegado hasta la actualidad muchos de estos mecanismos, de estos autómatas, prácticamente a partir de, o con anterioridad al siglo XVIII, se debe fundamentalmente a que no fueron creados en serie. Es decir, la paloma de Arquitas del Talento, pues posiblemente se crearía una o dos palomas. O, por ejemplo, el hombre de palo que hemos comentado. O, por ejemplo, también el caso de Roger Bacon o Alberto Magno, las cabezas parlantes, ¿no? Evidentemente fueron destruidos en muchos casos, ¿no? Es decir, no hubo una creación en serie, fueron creaciones originales y por eso no nos han llegado hasta la actualidad. ¿Pero por qué fueron creaciones originales? Fundamentalmente por el enorme coste que conllevaba elaborarlas. Y ese enorme coste venía un poco reflejado en que quien podía tener acceso a ellas era la aristocracia, como veremos, la iglesia, evidentemente, la nobleza, pero la gente llana, la gente del pueblo no podía acceder o obtener este tipo de artilugios, ¿no? Y ese es el motivo fundamental por el cual no han llegado hasta la actualidad. Bueno, si hablamos de mitos griegos, encontramos incluso esa influencia de los autómatas, esta vez casi a un nivel elefantiásico, por ejemplo, en Jasón y los argonautas, ¿no? ¿Encontramos también algo que está relacionado con esto de los autómatas en el mito de Jasón? Sí, totalmente. De hecho, la primera referencia, podríamos decir, a los autómatas lo encontramos en la mitología griega, ¿no? Con el dios Hefesto, ¿no? Que tiene su contrapartida con Vulcano en la mitología romana, ¿no? El dios Hefesto es el dios de la forja, el dios de los herreros, en cierto modo, ¿no? Y llevó a cabo la creación de una gran cantidad de utensilios y de herramientas para los dioses, ¿no? Entre ellos creó lo que se conoce como el gigante de Talos. El gigante de Talos era un gigante enorme de bronce que tenía que defender de alguna forma la isla de Creta, de aquellos que fueran de los invasores, ¿no? De alguna forma. Entonces, todas aquellas barcazas que se acercaban a la isla, él lanzaba como piedras para destruirlos, ¿no? Incluso si alguno conseguía llegar a la costa y acercarse a él, él los abrazaba de alguna forma y adquiría un enorme calor que pues evidentemente lo abrasaba, ¿no? Entonces encontramos en Talos la referencia a Jasón y los argonautas. Talos tenía un punto débil que se encontraba en el talón, en el tobillo exactamente. Ahí es donde tenía como una especie de tornillo, una especie de compartimento donde adquiría de alguna forma lo que se conoce como la ambrosía o la sangre de los dioses, el licor, ¿no? Entonces ese era su punto débil. Cuando Jasón, con los argonautas, intentan llegar a la isla de Creta por el tema de la persecución del vellocino o para conseguir el vellocino de oro, evidentemente Talos se lo impide. Y entonces Medea actúa de alguna forma telepáticamente para distraer o volver un poco loco al gigante de Talos, ¿no? Convenciéndolo de alguna forma de que se arrancara ese tornillo y en ese momento en que el gigante se arranca el tornillo, todo el licor se desparrama y evidentemente pues, el gigante de Talos cae muerto, ¿no? Y de esa forma pueden alcanzar su objetivo. Como ves, sí que es cierto que ese mito de Jasón y los argonautas está totalmente relacionado con el gigante de Talos. Bueno, totalmente. De hecho, lo que estamos viendo es cómo desde el ser humano existe esa necesidad interna de crear algo, llamémosle entrecomilladamente, o robótico o automático, que se mueva y que incluso defienda a unos respecto de otros, ¿no? Y lo vemos justamente como bueno, imagino que en la imaginación, ¿no? Pero que en este mito al final estamos viendo que ya se atisba lo que después se acabará creando.
Totalmente, sí. Evidentemente lo vemos en la mitología griega, pero lo veremos posteriormente en la civilización romana, lo veremos en la Edad Media, por supuesto. Pero es que antiguamente, ya con anterioridad en la civilización sumeria, en el mito de Gilgamesh, ya se habla 4000 años antes de Cristo, ¿no? De algo espectacular, porque ya se habla también de un autómata, de un sirviente de bronce que llevaba a cabo en los banquetes, ¿no? Pues llevaba a cabo esa... Es espectacular, pero sí, efectivamente, ya vemos en esta... Bueno, evidentemente, la primera referencia por escrito también la tenemos en 2000 años antes de Cristo, ¿no? También la referencia a un autómata, ¿no? Cuando tomamos la portada de tu obra, no es solo autómatas, sino también te refieres a cabezas parlantes. Total. Esto de cabezas parlantes yo creo que llama mucho la atención porque lo que uno se imagina directamente es un decapitado hablando. ¿Qué podríamos decir que es una cabeza parlante? La cabeza parlante al final empieza en la Edad Media, ¿vale? Tenemos que situarnos siglo X, siglo XI, pero realmente es el siglo XIII, cuando es el apogeo de las cabezas parlantes, por ejemplo con el Papa Silvestre II lo veremos. Siempre en la Edad Media se nos ha inculcado de alguna forma, o desde el punto de vista de Occidente, una etapa oscura, ¿no? Una etapa de persecución, de herejía, de inquisición, de la peste bubónica, de guerras, de las cruzadas, por supuesto, ¿no? Y no fue tan oscura como se nos ha hecho entender. Fíjate que en la civilización, si nos vamos a Oriente, la civilización china, por ejemplo, se adelantaron en muchísimo tiempo a lo que fueron los inventos, como por ejemplo el invento de la pólvora o de la imprenta, que aquí en Europa se crea en el siglo XV, pues los chinos ya, siglos antes, ya habían inventado la imprenta, ¿no? Como esto, muchísimos ejemplos más. O por ejemplo la civilización maya, que inventó el número cero, que tanta aportación dio a la matemática, ¿no? Por tanto, hay que partir desde un punto de vista de que la Edad Media no fue tan oscura. Tuvieron grandes genios y entre ellos Silvestre II. Ahora hablaremos de él si quieres. Pero las cabezas parlantes al final eran cabezas hechas de latón o hechas de cobre o de bronce, donde mediante un sistema binario, fíjate que ya se adelantaban al sistema de Boole siglos antes, llevaban a cabo la posibilidad de, mediante fuelles y engranajes internos, dejar pasar el aire de una forma u otra para, ante una pregunta, que la cabeza contestara sí o no ante esas preguntas. Es increíble eso. Es tan increíble que se llega a hacer referencia de las cabezas parlantes en la obra del Quijote. En la segunda parte del Quijote se habla de la cabeza parlante también, de una cabeza parlante donde el Quijote y Sancho caen de alguna forma bajo el engaño de una cabeza parlante, por la cual, mediante un tubo en la parte superior del tabernero, el hijo del tabernero es quien contesta esas preguntas que le va haciendo el Quijote y Sancho. O sea, que las cabezas parlantes, fíjate el tirón que tuvieron ya desde el siglo XIII. O sea, estamos hablando casi de un chat GPT de la Edad Media, ¿no? Totalmente, sí. Pero es que además acertaban en muchas de las preguntas que se le hacían. Claro, pero ¿cómo hacía esto? Porque si tú le hablabas a la cabeza parlante, entiendo que el ventríloco que la manejaba es el que diría sí o no, ¿no? La cabeza parlante sabía que tenía que contestar. ¿Cómo funcionaba esto? Ahí está el quid de la cuestión. No había ventríloco, porque en la cabeza parlante de Silvestre II no había nadie que manejara de alguna forma, de forma interna, esa cabeza, ¿no? Es decir, es como te digo, mediante fuelles, mediante la entrada del aire, contestaba de esa forma. ¿Qué ocurrió? Que se les acusó de pactos con el diablo, no solo a Silvestre II, también a Alberto Magno, a Roger Bacon, luego tendremos los Baphomet, fíjate con los templarios, ¿no? Se les acusó de herejía, de sodomía, de pactos con el diablo, de persecución por parte de la Inquisición. Muchos de los creadores de estas cabezas parlantes, como Roger Bacon, que fue franciscano, fueron condenados y encerrados en prisión, ¿no? Por este tema de pactos diabólicos. Fíjate hasta qué punto, en el caso de Alberto Magno, su discípulo, Santo Tomás de Aquino, llegó a destruir una cabeza parlante o un androide, ¿no? Que él mismo creó por miedo a que le acusaran a su maestro de herejía o de pactos con el diablo, ¿no? Es prácticamente lo mismo que estamos viendo hoy, es decir, hace bien poco salía, no sé si el creador de algún tipo de inteligencia artificial de las más famosas, que él venía a decir, yo me voy a desmarcar de esto porque creo que se nos está yendo de las manos, sí, ¿no? Es cierto. Dices, el creador reniega de la tecnología que él mismo ha germinado, ¿no? Porque dices, se me va a ir esto de las manos y acabará siendo una especie de civilización estilo Terminator, ¿no? Y vemos que 10 siglos antes o 8 siglos antes se establece exactamente el mismo pensamiento de mato esto porque me da miedo de que no lo pueda controlar. Exacto. Eso ocurre con el golem.
luego si quieres vemos. Sí. Y llegó un momento que no se podía controlar el golem, la fuerza brutal, bestial de ese gigante de barro, ¿no? Y al final se tuvo que, de alguna forma, destruir, ¿no? Bueno, destruir, no, desactivar. Pero sí, es cierto lo que dices, porque también escuché a un director, creo que de Google, en Silicon Valley, que decía que él no tenía redes sociales. Porque si fuéramos conscientes de lo que se maneja en el interior de unas redes sociales, tendríamos un poco más de cuidado con todo eso, ¿no? Y te llama mucho la atención, cuando hablamos de esa inteligencia artificial, lo que hay detrás y lo controlados que nos tienen, ¿no? Fíjate que 1000 años antes ya Santo Tomás de Aquino decía, voy a destruir este androide, no sea que nos acusen de brujería, ¿no? Sí, al final lo que te demuestra esto primero es que la ignorancia de la felicidad, ¿no? Y que solo el que sabe mucho de un tema sabe las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es optometrista y el otro día yo le preguntaba, oye, ¿por qué nadie en vuestra óptica está operado de la vista? Todos lleváis gafas. Y yo estoy operado de la vista, ¿no? Me decía que cuando sabes qué es lo que te hacen cuando te operan de la vista, dices, a mí eso no me lo hacen en el ojo. Y lo que vemos de alguna forma es que el que es gran experto de estos temas, como por ejemplo el creador de una cabeza parlante o de un autómata, dice, vosotros podéis disfrutar mucho de lo que estáis viendo, pero yo que sé lo que es capaz esto, lo rompo y lo destruyo directamente, ¿eh? Sí, no, sobre todo, Luis, perdona que te interrumpa, en el tema de la creación de vida orgánica. Sí. Cuando hablamos de los homúnculos, donde entramos con Arnau de Vilanova, estoy hablando también del siglo XIII, o luego Enrique de Villena, que estamos hablando del siglo XIV, fíjate que ellos intentaron llevar a cabo la creación de vida humana, de vida orgánica en laboratorio. Es decir, en los dos casos se falló. O sea, en el caso de Arnau de Vilanova la destruyó él, y en el caso del Enrique de Villena fue destruida por la Inquisición, ¿vale? Por lo que allí se estaba gestando. Es decir, de que cuando tú te das cuenta de lo que estás llevando a cabo es cuando eres plenamente consciente de las consecuencias que eso puede tener a futuro. Antes has mencionado a Silvestre II, ¿no? Silvestre II. Este es el Papa que celebra esa última misa el 30 de diciembre del año 999 a las 12 de la noche, es decir, la última misa del año, justo el momento en que se llegaba al año 1000, año tan polémico, ¿no? Que durante tanto tiempo se pensaba que era el abismo al fin del mundo, ¿no? El apocalipsis iba a llegar justo ahí, el día que arribase el año 1000. Así es. ¿Qué tiene que ver este Papa con este asunto de las cabezas parlantes y de los autómatas? Así es, se le conoce como el Papa del año 1000, el Papa Mago, incluso el Papa Druida. Fíjate, era francés y llegó al papado, ¿no? Pero ten en cuenta que sabía como te decía anteriormente, de todas las materias de lógica, de aritmética, de matemática, de geometría. Es decir, estamos hablando de gente muy formada. Fue el inventor del astrolabio, por ejemplo, del monocordio. Y evidentemente también llevó a cabo la creación de una cabeza parlante. Pero esa misa del año 1000, tú imagínate a toda esa gente congregada ahí, 31 de diciembre a las 2 de la noche, pues claro, al día siguiente va a ser el caos, ¿no? Todos piensan que evidentemente no ocurrió nada, pero también lo mismo pasó aquí en Occidente el año 2000, ¿no? Es decir, estábamos todos obsesionados con el año 2000, ¿no? Esa cabeza parlante que él crea es muy curioso porque es lo que te decía anteriormente, tenía un código binario, tenía alguna especie de algoritmo por el cual decía sí o no. Y el Papa Silvestre II, en un momento dado, le pregunta, antes de ser Papa, le dice si va a llegar a ser Papa. Y la cabeza parlante le contesta que sí. Wow. Se le acusó de magia, se le acusó de brujería, evidentemente, de pactos con el diablo. Pero es que lo más curioso de todo fue la siguiente pregunta que él le hace. Es decir, él le decía si iba a fallecer, si iba a Jerusalén. Y la cabeza parlante le dijo que no, ¿vale? Entonces dice, bueno, pues ya está, yo no voy a Jerusalén y no pasa nada, ¿no? Pues bueno, la cuestión es que cuando él está oficiando una ceremonia, cae desvanecido, prácticamente moribundo, y pregunta a unos de sus clérigos de allí, dice, ¿cómo puede ser, si yo no he ido a Jerusalén, cómo puede ser que yo esté a punto de fallecer? Y le dicen, estás celebrando la misa en Nuestra Señora de Jerusalén. Hasta ahí, Luis, la cabeza parlante acertó, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. No deja de ser curioso, ¿no? Que asociemos un papa con este tipo de creaciones, ¿no? Y antes has citado otro religioso, Bacon, ¿no? Roger Bacon, sí. Roger Bacon,
¿también hizo algún tipo de creación en este sentido? Lo mismo. De hecho, hay una teoría que cabe la posibilidad de que la cabeza parlante que creó Silvestre II pasara a manos de Alberto Magno, que también era otro clérigo. Fíjate qué curioso también, ¿no? Sí. Que la mayoría de creadores en la Edad Media de este tipo de autómatas y cabezas parlantes eran miembros de la Iglesia, ¿no? Es curioso, llama al menos la atención, ¿no? Y luego, posteriormente, que esa cabeza de Alberto Magno también pasara a Roger Bacon. Roger Bacon era un franciscano. Era un franciscano que también conocedor de la alquimia árabe, de nigromancia, de leyes, podemos decir, de materias un tanto oscuras, ¿no? Y por eso fue hecho prisionero y bueno, por la mediación de un noble consiguió escapar de la Inquisición, ¿no? Y también llevó a cabo la creación de una cabeza parlante. Se dice que le llevó 7 años la creación de esta cabeza parlante, y se la dejó en custodia a un sirviente, a un criado, y le dijo o a su ayudante, y le dijo que cuando hablara, cuando dijera algo, que por favor le avisara, ¿no? Ajá. Y esta cabeza parlante en un momento dado le dice, no es tiempo. No es tiempo. No es tiempo. El criado no le hizo importancia, dijo, bueno, no pasa nada, ¿no? Ya no. Le dice, continúa, y vuelve a decir, el tiempo se acaba. Y bueno, tampoco... Hasta que al final dijo, el tiempo ya ha pasado. Y ya no volvió a hablar. Ostras, qué fuerte. Eso es lo que se cuenta, y además se cuenta en crónicas de la época. Hoy vemos estas nuevas cabezas parlantes, ¿no? O sea, cuando hay una de estas, pues, es una cabeza al final, ¿no? Parece un robot, tiene rasgos humanos de mujer, ¿no? Sin pelo y tal. Y ella te responde y ella te habla, ¿no? Parece que estamos viendo lo mismo, o sea, ¿de dónde viene esta necesidad humana de tratar de crear una cabeza? Que lo vemos que ocurre hace 10 siglos y sigue ocurriendo hoy, ¿no? O sea, al final, ¿qué es lo que crees que buscamos? ¿El crear algo semejante a nosotros? Porque me imagino que estas cabezas parlantes tendrían forma de cabeza, tendrían ojos, algo parecido a una nariz, una boca que se movía, tendrían orejas, ¿no? Es decir, si quisiéramos hacer lo mismo con una caja y pusiéramos una caja ahí directamente, que emite una lucecita y que habla y tal, no sentiríamos esa empatía que al final sí que sentimos cuando vemos que algo que tiene 2 ojos, una boca y una nariz nos habla. ¿Eso es lo que probablemente hace que nos dé un poco más de miedo? Sí, totalmente, claro. El limitar de alguna forma al ser humano. Es decir, esa capacidad de asombro que nos va a provocar el ver esa cabeza parlante. A ver, yo lo reconozco, esas cabezas parlantes de las que estamos hablando, tú fíjate que, por ejemplo, hoy en día en Japón tú entras a un hotel y muchas veces te recibe una recepcionista y es un robot, y parece una persona humana, ¿no? Es decir, pero claro, tenemos que tener en cuenta que ahí entra la robótica, la electrónica, muchísimos otros componentes que en aquella época no tenían. Entonces, para mí, son gente que se avanzó a su época de alguna forma, ¿no? Pero sí, esa capacidad de asombro, esa capacidad de miedo. Es decir, siempre pensamos, ¿no? Cuando hablamos de autómatas, seguro que se nos viene a la mente, pues yo qué sé, el payaso, ¿no? Chucky, pues muchos personajes, ¿no? Abel, ¿no? Que nos llegan hasta hoy. Pero bueno, esto era otra forma de entender esos automatismos. Te digo que era la capacidad de asombrar, ¿no? La capacidad, en cierto modo, de divertimento para la gente, ¿no? Pero evidentemente ver estas cabezas hablar tendría que ser tremendo. De hecho, cuando hoy en día, ¿no? Se hacen estudios de pues, los coches autónomos, ¿no? Se está viendo que genera un mayor miedo que el usuario se monte en un coche donde tú de repente ves que no hay acelerador, no hay freno, no hay volante, directamente va solo, a que tú le pongas una especie de autómatas con rasgos físicos humanos, que tenga las manos sobre el volante y que él sea el que mueva de un lado a otro, ¿no? Es decir, parece que queremos ver algo que nos sea reconocible para que empaticemos con ello. Y otro de los asuntos que tocas en tu obra que más me ha llamado la atención, porque jamás lo había asimilado en un principio a una cabeza parlante, es el tema del Baphomet, ¿no? Y es que, bueno, todos los que nos gustan estos temas sabemos que ese Baphomet sería esa especie de cabeza barbuda, mezclada con macho cabrío, ¿no? Adorado por parte de los templarios, y que sería una de esas excusas a los efectos de acusarles de sodomía, de blasfemia, etc. Y claro,
Hace unos años, una investigadora italiana, Barbara Frale, hacía referencia a cómo ella consigue unos testimonios de un templario donde él señala cuando un iniciado se encontraba delante de una especie de paño doblado en distintas partes y que se veía sobre él un rostro barbudo, tenía que realizarle acciones de adoración. Y se ha querido identificar a ese rostro barbudo con la sábana santa plegada directamente, ¿no? También hay teorías que hablan que si Baphomet vendría de Mahomet directamente, de esa adoración templaria a Mahoma como consecuencia de, bueno, pues ese cruce de culturas en Tierra Santa entre el cristianismo y el islam, y que muchos habrían abnegado del cristianismo o se habrían dirigido hacia el islam, y que sería, por tanto, el rostro de Mahoma ese Baphomet. Pero claro, aquí nos lo enlazas con las cabezas parlantes. ¿Qué tiene que ver esto con las cabezas parlantes? Sí, de hecho, si cogemos la terminología, Bafé viene de bautismo y Memos viene de iniciación. Uh-huh. De hecho, se consideraba que la adoración a estos Baphomets no era más que el bautismo de iniciación para entrar en la orden del Temple. Y hay una obra de Michael Lamy muy interesante que se llama La otra historia de los templarios, uh-huh, donde se recogen diferentes testimonios del proceso inquisitorial al que fueron sometidos los templarios, ¿no? Y entre ellos hay cierta contradicción, porque unos dicen que solo existía una cabeza parlante, un Baphomet, otros dicen que habían varias, otro templario incluso hace referencia a que él llegó a ver 12, uno veía una cabeza barbuda, otros lo identificaban con el San Juan Bautista, otros sin embargo le veían 3 rostros, otros incluso decían que podía ser una mujer. Incluso hay testimonios de que podía estar representado por algún animal, algún tipo de gato, ¿no? Lo cierto es que se les acusó, como tú bien dices, de herejía, de pactos con el diablo. Bajo mi punto de vista, es posible que lo que adoraran fuera algún tipo de reliquia. Es decir, la sábana santa, como tú bien dices, incluso se tumbaban frente a ella y rezaban de alguna forma. Incluso a los iniciados les obligaban, podríamos decir, a guardarle pleitesía de alguna forma a esta cabeza, ¿no? Incluso había un rito que era rodear a estas cabezas con un cordón blanco y de alguna forma llevar a cabo un rezo, unas plegarias, y luego ese cordón se lo colocaban, se lo ataba a la cintura a aquel templario que era iniciado, ¿no? Hay una teoría incluso, Jesús Callejo en su libro Secretos Medievales lo explica, que se encuentra una cabeza donde se pone Caput 58M. Es decir, ¿Qué quiere decir eso? Claro, se encuentra dentro de un recipiente de metal y efectivamente hay una cabeza, y eso lo que significa es que podría haber incluso hasta 58 o más cabezas parlantes. Madre mía. O Baphomets. Madre mía. Puede ser incluso que en cada encomienda templaria pues hubiera una especie de Baphomet a los cuales los templarios le guardaran esa veneración de alguna forma, ¿no? Pero de ahí a que fueran acusados de herejía, de pactos con el diablo, de idolatría, hay mucho que hablar, hay mucho que cortar en eso, ¿no? Yo creo que realmente pues, se trataba de algún tipo de busto, a los cuales, pues como se dice en este libro que te he dicho, de Michael Lamy, algunos lo identificaban con el Salvador. Es decir, ¿por qué no pudiera ser que evidentemente esa cabeza a los que ellos evidentemente se dirigían pudiera ser el Cristo, ¿no? Realmente, ¿no? Y no estuvieran cometiendo ningún delito, ¿no? Yo creo que al final ahí también hubo un poco de guerra, o un poco contra los templarios, evidentemente, por parte de Felipe IV, ¿no? Y el papado, ¿no? Es decir, que lo que intentaron fue de alguna forma utilizar esas herramientas, estos Baphomets, para acusarlos por el poder tan grande que estaban adquiriendo, para acusarlos de herejía y de todos los delitos. Y en su caso destruirlos, porque no se ha encontrado ninguna de estas cabezas parlantes, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que te comentaba anteriormente, es decir, no han llegado hasta la actualidad ninguna de ellas, ¿no? Y eso es lo que, en cierto modo, pues te deja un poco con esa inquietud, ¿no? Es decir, el hecho de que no hayan llegado, no existan testimonios reales, ¿no? O pruebas claras de la existencia de ellas, ¿no? Lo que sí que nos ha llegado hasta la actualidad, y antes hablábamos de genios y hablábamos de ingenios y hablamos de ingenieros, pues yo creo que si todos pensamos en quién es el genio más famoso del Renacimiento, pues evidentemente vamos a tener en la cabeza unos cuantos, pero como inventor, como pintor, como alguien que le está todo el día dando vueltas a la cabeza, sin lugar a dudas hay que poner sobre la palestra a Leonardo da Vinci, ¿no?
¿También le interesaron los autómatas a Leonardo? A Leonardo yo creo que le interesaron todas las materias. Otro genio que se adelantó a su época, ¿no? Fíjate que el dibujo de Vitruvio, por ejemplo, es un dibujo del cuerpo humano en sus dimensiones perfectas, ¿no? Es decir, le interesaron tocó todo tipo de materias y evidentemente el tema de los autómatas también estuvieron ahí, ¿no? Hay dos obras importantes, interesantes, ¿no? Uno es el León Mecánico, con ocasión de una celebración, una ceremonia en el año 1515, en honor a Francisco I, el rey de Francia, pues lleva a cabo la creación de un león mecánico, fíjate Luis, a tamaño natural, de metal, que se podía mover, podía andar. Incluso se dice que se podía poner de pie a dos patas, ¿no? Y que llevaba una flor en la boca, pero incluso que rugía. Y que tenía como una especie de compartimento en el pecho, el cual se podía abrir, se veían todos los engranajes y todas las poleas, todas las cuerdas que él tenía en su interior, y se encontraba una flor de lis, ¿no? Como en honor al rey de Francia. Sería auténticamente espectacular. Y luego tiene otro, que es el hombre mecánico, otro autómata, que también era como una especie de androide, que podía andar, caminar, levantarse. No eran androides que estuvieran... no me gusta utilizar la palabra androide. No eran autómatas que estuvieran de alguna forma con un código o predirigidos de alguna forma, ¿no? Visto. No era así, no era así. Es decir, no había un código que pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? Sino que estaban un poco predeterminados. Es muy curioso porque estos bocetos, el Códex 1 y el Códex 2 están en la Biblioteca Nacional de Madrid, se pueden consultar, pero fíjate que fue, yo creo, el primero inventor que creó el copyright en la historia. Porque ¿Por qué? muchos de sus bocetos eliminaba alguna tuerca o cambiaba un tornillo de sitio o alguna polea no la colocaba en su lugar. Para que nadie le copiara. Efectivamente, para que nadie replicara esos inventos que él llevaba, que él llevaba a cabo, ¿no? Fíjate hasta dónde le llegaba ese genio. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. De hecho, Raúl, fíjate, tengo por aquí el famoso Cripex invento de Leonardo, que esto no se podría considerar como tal, como un autómata, sería más un automatismo, ¿no? Algo así. Sí, o sea, similar a lo que estábamos hablando antes, ¿no? De antiquitera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues Leonardo, ¿no? Qué maravilloso inventor, ¿no? Leonardo fue, yo creo que el precursor, ¿no? En cierto modo, de la entrada de los autómatas en el Renacimiento, ¿no? De hecho, Giorgio Vasari lo que dijo es que, es muy curioso esto, ¿no? Porque dijo que la Edad Media no aportó nada, es decir, fue una época oscura, ¿no? Que hasta que no llegó el Renacimiento realmente no es cuando los genios o los inventores es cuando empezaron, ¿no? Es curioso. Desde luego. Si pensamos en Leonardo, muchas veces parece que se nos viene a la cabeza algo parecido en España, el Leonardo español. Si yo te digo Juanelo Turriano, ¿tú qué me dices? Juanelo Turriano yo creo que ha sido uno de los inventores, uno de los creadores españoles que han pasado de puntillas por la historia de España, ¿no? Junto con algunos más, como por ejemplo hablamos en el libro de Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Pero en el caso de Juliano Turriano nace en el año 1500 en Cremona, en Italia, fallece en el año 1585 en Toledo y muy jovencito, en 1520, viene a España. Viene a España y fíjate que pasa 55 años de su vida en la corte, en la monarquía, sirviendo a los reyes, primero con Carlos V y posteriormente con su hijo, con Felipe II. Y fue nombrado no solo ingeniero mayor de la corte, sino también el relojero mayor por parte de Felipe II, ¿no? Evidentemente nos viene a la cabeza el hombre de palo, pero también diseñó y creó el puente de Alcántara, por ejemplo. Ah, no lo sabía, es suyo. Es suyo. Wow. Y, por ejemplo, también se encargó de abastecer de agua potable a la ciudad de Toledo mediante un sistema hidráulico y ascendió 200 metros de altura el agua del río Tajo hasta el Alcázar de Toledo. Y llegaba a estos mecanismos, conseguía obtener unos 400 o 500 litros diarios, ¿no? Es decir, fíjate que
Y al final, lamentablemente, como en muchísimas ocasiones le ocurren a los genios, murió en la más absoluta de las pobrezas, ¿no? Principalmente también porque no le pagaron por sus trabajos en muchos casos, ¿no? Pero evidentemente el hombre de palo es donde tenemos que centrar la atención, ¿no? Él vivía detrás de la catedral, Juanelo Turriano vivía detrás de la catedral, y llevó a cabo la creación de este hombre de palo. De Toledo estamos hablando, ¿no? Sí, la Catedral de Toledo, exacto. Y existe justamente allí una calle que recibe el nombre en honor a la calle del hombre de palo. Nada, era como un monje, una especie de monje, unos 2 metros de altura aproximadamente, hecho de madera, y en su parte exterior con cuero, era una especie, pues sí, efectivamente una especie de monje, ¿no? Pero con todo un conjunto de engranajes tremendos que le permitía, fíjate, estamos hablando del siglo XVI, le permitía andar, caminar, moverse, y llevaba una pequeña cajita delante de su pecho, cogida con las 2 manos, con una ranura donde tú podías depositarle una moneda, una especie de limosna, ¿no? O sea, pedía limosna. Exacto. El autómata. El autómata, andando, fíjate, por las calles de Toledo, ese Toledo mágico, ese Toledo oscuro, ¿no? Por esa calle del diablo, debía de ser tremendo, ¿no? Y cuando tú le dabas esa limosna, el autómata realizaba un movimiento muy singular, y es que levantaba la cajita por encima de su cabeza y inclinaba hacia una especie de reverencia a aquel que le había dado esa moneda. Tremendo. Fíjate que hay diferentes teorías. Una se dice que es esa. Otras dicen que simplemente era un hombre que estaba estático y que pedía limosna para un hospital que quería construir Juanelo Turriano en la ciudad. Y otra teoría, que también yo creo que es más certera, porque podemos mezclarla con la primera que te he dicho y esta tercera, entre medias, ¿no? Y es que caminaba y andaba desde la vivienda de Juanelo Turriano hasta el arzobispado de Toledo para pedir un plato de sopa y algo de comida. Y cuando recogía esa comida, el hombre de palo se la llevaba a Juanelo Turriano porque vivía en los últimos años de vida en la más absoluta pobreza. Un sirviente directamente. Un sirviente a todo el sí, totalmente. Ya Alberto Magno ya llevó a cabo la creación de un sirviente, que abría la puerta, cerraba la puerta, recibía a la gente. Un mayordomo, estamos hablando siglo XIII. ¿Y sabemos cuál fue la actitud de la Iglesia ante la existencia de ese hombre de palo que iba a las puertas de la Catedral de Toledo a pedir limosna? Sí, nada, acusaciones de... Claro. Hay que tener en cuenta que la Iglesia todo aquello que no se podía explicar mediante la presencia divina, evidentemente era herejía. No podía tener otra razón de ser. Es decir, aquello que no se mueve por fuerza divina, por fuerza de Dios y tal, pues evidentemente ahí hay algo mágico, ahí hay un pacto con el diablo y tal, y fue objeto también de persecución, a pesar de que era pues, un ingeniero, un relojero renombrado, ¿no? En aquel momento, pero tuvo evidentemente la defensa y por parte de la corte, tanto de Carlos V como de Felipe II. En otras circunstancias, pues seguramente pues, hubiera sido condenado al ostracismo, ¿no? Pero hoy en día se dice, porque esto no deja de ser una teoría, pero es posible por el aspecto que tiene, en el libro aparece, una fotografía del hombre de palo que se encuentra en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Y ahí, por la semejanza, por el aspecto que tiene, sí que es posible que fuera el hombre de palo que en su momento diseñó Juanelo Turriano, ¿no? ¿Sabemos cuál fue el final del hombre de palo? Ahí está. Bueno, el final del hombre de palo, si esa imagen es real, ahí se encuentra. Ahí se encuentra. Que todo parece indicar que sea así. Fíjate que en los pies es como un monje y parece que lleva unas sandalias. Esto vendría todo recubierto con cuero y evidentemente también es de madera, con sus mecanismos. Lo único que no cuadra aquí o que no casa son en la posición de las manos, pero esto es posible que por el paso del tiempo por las manos haya perdido esa cajita que llevaba entre sus manos. Pero tiene todo el aspecto de que pudiera ser el hombre de palo de Juanelo. Bueno, oye, pues ahí queda eso. Desde luego que ir con tu obra a Toledo, pasear por la calle del hombre de palo y tratar de imaginar cómo pudo ser aquello es una experiencia absolutamente sobrecogedora, ¿no? Sobre todo, ponerte en la piel de esos habitantes del siglo XVI, viendo como de repente un autómata va por ahí, imagino que haciendo ruido, con una cestita para que le echen limosna y bueno, o sea, creo que el impacto debe ser brutal durante esa época. Claro, imagínate por esas calles angostas de Toledo por la noche, poco iluminadas. Claro, la Iglesia, ¿qué puede pensar ante eso? Es decir, evidentemente, pues ahí hay algo mágico, ahí hay algo que no se puede controlar, ¿no? Y que es algo hereje, ¿no?
Pero sí, debería de ser fascinante. Es una lástima que todos estos autómatas, lo que te decía al principio, es decir, no hayan llegado hasta la actualidad. Algunos sí, pero la mayoría pues se han perdido. Otro de esos personajes históricos más controvertidos que a todos los que nos gusta la historia nos ha llamado siempre la atención es la figura de John Dee. Y es que si no solo nos gusta la historia, sino que nos gusta el cine, hay un enlace que a mí siempre me ha llamado la atención entre John Dee y James Bond, y es que John Dee solía firmar como 007, ¿no? Número código que es aprovechado por Ian Fleming para después colocárselo a su agente secreto favorito. Claro, 007 serían 2 ojos. Correcto. Y 7 el número de la magia, el mago te observa, ¿no? Que estaría ahí. Y desde luego que este hombre de John Dee, que él realmente sabemos que no tenía poderes especiales, es decir, él no veía, y para eso necesitaba la asistencia de un nigromante al que contrató, que ahora hablaremos un poquito de él, de Edward Kelly, y a través de una serie de piedras, ¿no?, que las encontramos a día de hoy en el British Museum, las famosas adamantas, y un espejo de obsidiana, podía contactar con los ángeles, ¿no?, porque él consideraba que el lenguaje que aparecían en esas 2 adamantas era el enoquiano, el lenguaje que hablaba Adán. Pero a través de este nigromante de Edward Kelly, un hombre además muy extraño, ¿no?, sin orejas, que había tenido además líos de faldas, creo que después discute incluso con John Dee por la esposa de uno de los dos, ¿no? Sí. Terminan como el Rosario de la Aurora. Pero ¿qué tiene que ver John Dee y Edward Kelly con este asunto de las cabezas parlantes o de los autómatas? Raúl. John Dee, como tú bien has dicho, en el año 1582, él conoce a Kelly. Y se hacen, bueno, evidentemente John Dee empieza a interesarse por todo el tema sobrenatural, por el tema del más allá, como bien dices, el tema de la alquimia, el tema de la nigromancia. Coincide con que Rodolfo II traslada su corte a Praga y también está interesado en estos temas, ¿no? Y entonces, tanto John Dee como Kelly acuden allí, a Praga, y al principio muy bien, quiero decirte, con Rodolfo II, le subvenciona proyectos, colaboran en la corte, pero poco a poco se va dando cuenta, y estaban interesados en la búsqueda de la inmortalidad, en la piedra filosofal, ambos, ¿no? Pero poco a poco se va dando cuenta John Dee de que este es un farsante, de que este está engañando a la gente, de que este realmente lo que está es utilizando o haciendo una serie de maniobras un poco fraudulentas, ¿no? Y eso le conlleva que fuera desterrado de Praga, fuera encerrado y posteriormente desterrado de Praga, ¿no? Ante esta situación, John Dee decide marcharse de Inglaterra, de Praga, y se marcha a Inglaterra, ¿no? Y ahí es donde él también entra un poco con lo que estabas diciendo, el espejo de obsidiana, y a hablar con los ángeles, e incluso se le llegó a aparecer San Gabriel, que le anunciaba la fecha exacta de su fallecimiento, cosa que ocurrió en esa misma fecha, en ese mismo mes y en ese mismo año, paseando por el río en Inglaterra, por el Támesis. Y así ocurrió. Y sí, tenía ese interés sobre los temas sobrenaturales. Y bueno, la verdad es que es una figura controvertida, en cierto modo, ¿no? Porque al final, cuando regresó a Inglaterra, donde perdió prácticamente toda la biblioteca que él tenía, fue saqueada. Y prácticamente, pues como te decía anteriormente con el caso de Juanelo, también él vivió en prácticamente la indigencia, en la más absoluta pobreza, ¿no? Yo creo que John Dee, primero, tenía una cara que se la pisaba, porque muy bien, astrólogo de la reina. Correcto, Isabel I, que de hecho... Espía. Espía. Y que Isabel I de Inglaterra no tomaba decisión alguna, sino antes era consultado por John Dee, ¿no? De hecho, uno de los avatares que siempre me ha llamado mucho la atención es cuando se produce el asunto de la Armada Invencible, ¿no? Y Inglaterra pasa por encima de todos los navíos españoles. John Dee lo que le dice a la reina de Inglaterra es: he sido yo, que he creado la tormenta y que todo esto ha hecho que hayamos vencido, ¿no? O sea que vamos, me parece que tenía un morro que se lo pisaba, pero desde luego que yo siempre recomiendo que cuando alguien vaya al Museo Británico, no recuerdo cómo se llama, pero es
una de las últimas salas donde parece un gabinete de las curiosidades, que ahora hablaremos de él. Allí se encuentran las dos adamantas de John Dee y el espejo de obsidiana, ¿no? Y tratar de recordar estas historias y fijarse bien, ¿no?, en los elementos y en ese lenguaje extraño que aparece en las adamantas es tremendamente particular. Sí, ¿no? El espejo de obsidiana, ¿no? Sí. Con ese marco de latón, sí, que él se dice que se metía en una habitación a oscuras, sí, y que llevaba a cabo una serie de plegarias, una serie de rezos, y que podía ver ese más allá, ¿no? Contactar con los espíritus, con lo... espectacular, ¿no? Es decir, y ese espejo de obsidiana que, como tú bien dices, está allí en el Museo Británico, ¿no? Realidad, es cierto lo que ocurría, bueno, no lo sabremos, ¿no? La cuestión es que ahí sí que hay una prueba palpable, por lo menos que nos ha llegado hasta la actualidad, de que eso sí que fue utilizado por John Dee. Has mencionado Praga, y cualquiera que visita Praga siempre se va a llevar una historia, que es la historia del golem, ¿no? Que antes hemos dado alguna pincelada sobre él. También en Autómatas y Cabezas Parlantes, que por cierto, quiero hacer un inciso. Hace bastante tiempo que, bueno, pues los libros de Almuzara son presentados en Desafío Viajero, pero yo nunca había visto un libro de la editorial Almuzara que esté con brillo, que no sea mate, de la colección, tanto pues, libros independientes como esto no estaba en mi libro de historia de lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces yo no sé si va a ser la tendencia de Almuzara o es que te quieren mucho, Raúl, pero me parece fantástico la encuadernación que esta vez ha hecho Almuzara con tu obra, o sea que es de agradecer a los amigos de Almuzara. Bueno, te hablaba del golem. ¿Estamos hablando de otro autómata o no tiene nada que ver con esto? Yo creo que en parte sí que... Autómata como en el sentido estricto de la palabra, no. Podría ser un homúnculo, ¿no? La creación de vida orgánica de alguna forma, ¿no? Siempre se habla de leyenda. Podría ser una leyenda viva, ¿por qué no? Porque evidentemente si nos centramos en el rabino Judá Loew, existió como tal, ¿no? También especialista en tema de alquimia, en nigromancia. La sinagoga vieja existe, donde se dice que se escondió en los últimos años el golem. Es decir, hay diferentes testimonios, diferentes hechos que podrían convertirlo en realidad, ¿no? ¿Cuál era la finalidad de este golem? Pues hay que tener en cuenta que Praga, bueno, Rodolfo II, que hemos hablado anteriormente, tras la de la corte, se dedica a perseguir a los judíos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Frente a los cristianos. Y estos judíos se someten a una persecución enorme, que incluso se les acusa de que secuestraban a niños para llevar a cabo sacrificios de alguna forma, ¿no? Entonces, ante esta situación, el rabino, Judá Loew, decide, el marajal de Praga, decide crear este golem. Y se va a las orillas del río Moldava, donde con arcilla moldea esta figura gigantesca y le da vida, ¿no? Junto con otros dos rabinos, dando, se dice que 7 vueltas alrededor de él y recitando una serie de plegarias, ¿no? Y le escribe en la frente Emet, que significa vida. Ante esa situación adquiere vida, este golem coge vida de arcilla y empieza de alguna forma, su primera misión es encontrar a ese niño secuestrado. Lo localiza y lo localiza sano y salvo. Y el niño dice que había sido secuestrado y perseguido por su padre. Por tanto, era una acusación falsa el tema que se vertía sobre los judíos, que fueron prácticamente deportados y exiliados de Praga, ¿no? Claro, esto genera una enorme controversia porque este golem al principio ayudaba de alguna forma a la comunidad judía, ¿no?, a defenderse y tal, pero llega un punto que esa fuerza brutal que tiene es desmesurada e incluso no solo mataba a gentiles, sino incluso a los propios judíos. Ante esta situación, el rabino decide, podríamos decir, desconectarlo, entre comillas, ¿no? Y para eso le borra la letra Aleph de la cabeza y se queda como Met, que significa muerte. ¡Ostras! Y de esa forma, en cierto modo, queda desactivado. También se decía que se le colocaba un pergamino en la boca donde se ponía esas palabras, Emet y Met, y una vez le quitaba el pergamino, pues también el golem desfallecía, ¿no?, de alguna forma. Es curioso porque en esta se guardó, se dice, cuenta la leyenda, que se le guardó en el altillo de la sinagoga vieja y el rabino decidió que la escalera fuera destruida para que nadie pudiera acceder a él, pero que siempre quedaría ahí para defender a los judíos en el momento en que fuera necesario. Es curioso
porque en el año 1984 un criptozoólogo Ivan McClellan, decide investigar, buscar si realmente el golem está ahí, ¿no? Y después de muchos trámites burocráticos y muchos permisos, consigue acceder a la sinagoga vieja. No lo encontró, no se encontró, pero es cierto que en el siglo XVII, más o menos, se llevó a cabo una reforma y es posible que el golem se trasladara o se quitara de ahí. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hay testimonios de soldados alemanes que dicen que cuando entran en la sinagoga empezaron a escuchar muchos ruidos por el techo, como muchísimos golpes, como que el golem o algo siniestro defendía, ¿no? Causó tal temor en los soldados alemanes que huyeron de allí despavoridos. Leyenda o no, ahí queda. Bueno, es que da mucho miedo, ¿no? Pues imaginarse a un monstruo, una especie de gigante de barro ahí asustando a la gente de la época y con esos sonidos tan ultratúmbicos, ¿no? Que desde luego que se nos encoge el alma. Y me gustaría acabar, ¿no? No con una historia tan terrorífica como la del golem, sino con algo que, bueno, también puede resultar terrorífico, depende de cómo lo pensemos, porque hoy en día vamos a hoteles y en algunos hoteles observamos que el piano toca solo, ¿no? Y te acercas al piano y ves que las teclas se van moviendo como si hubiese un fantasma tocando directamente, pero bueno, todo eso está programado y sabemos que hoy en día se puede hacer. Pero si a eso le pusiéramos una pianista que fuese un autómata físico, ¿nos parecería más normal o nos asustaría más que viendo el fantasma tocando? ¿Ha existido alguna vez una pianista que toque el piano pero no sea una persona? Sí. Vamos, estamos hablando de Jack Droz. Ajá. Jack Droz en el siglo, ya metidos ya en el siglo XVIII, fíjate, un relojero suizo. Ten en cuenta que en el siglo XVIII, el siglo de oro de los autómatas, es cuando la relojería entra en escena. Por lo tanto, si ya era espectacular antes, tú imagínate cuando ya le aplicas la tecnología de la relojería, ¿no? Y tú, lo que tú bien dices es una pianista, fijaros, para todos, ese autómata sentado frente a un piano, como ves cómo mueve cada dedo de sus manos, cómo con la mirada guía, o sea, sigue esas manos y esas teclas. Alucinante. Y cómo tocaba hasta 40 melodías, pero lo más fuerte de todo es que cuando termina de tocar, se levanta y hace una reverencia hacia el público. Espectacular, tremendo. Se me pone la carne de gallina de hablar de esto, con más de 2.500 piezas en su interior para poder mover ese autómata. Y hoy en día se puede contemplar. Hoy en día estos han llegado hasta la actualidad. Hoy vemos a la pianista en el Museo de Autómatas en Neuchâtel. Se puede contemplar allí. Y de hecho la parte trasera del autómata está descubierta para que la gente pueda ver la cantidad de engranajes que tenía a disposición, ¿no? Pero es que igual que el pianista, hay otro que es el dibujante, que tenía hasta 6.000 piezas en su interior, y es espectacular porque no solo dibujaba, sino que, bueno, lo mismo con la mano, con el tintero, él mojaba en el tintero, dibujaba, también de Jack Droz, guiaba con sus ojos el dibujo, y luego, fíjate, Luis, tenía unos fuelles que soplaba directamente sobre el dibujo para que se secara. Ostras. Y luego nuevamente se levantaba y miraba hacia el público. La capacidad de asombro de esos autómatas, que es lo que se pretendía plasmar, ¿no? ¿De qué época estamos hablando que es la pianista o el dibujante? Estamos hablando ya del siglo XVIII. Ajá. Es la entrada del siglo XVIII con Jack Droz, que tiene también pues, el pato digestivo tremendo. Luego Jacques de Vaucanson, bueno, y luego tenemos muchos autores españoles como Jerónimo Bellón Gerranz, ¿no? Lastanosa, Leonardo Torres Quevedo, bueno, en fin. Pero lo de Jack Droz es tremendo, ¿no? Porque es algo que te impacta, es decir, o Robert Houdin, ¿no? Por ejemplo, cuando ya entra el ilusionismo en escena, cuando ya implantas la magia de alguna forma. O, por ejemplo, la portada del libro, ¿no? El ajedrecista de von Kempelen, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ese tablero de ajedrez con ese turco detrás, ¿no? Que movía las piezas y que nunca perdía ninguna partida, ¿no? Y se decía que había alguien oculto en su interior, ¿no? Es tremendo el tema de los autómatas y de los ajedrecistas, porque luego Leonardo Torres Quevedo también tiene unos ajedrecistas que hoy en día se pueden contemplar, ¿eh? Hoy en día esos ajedrecistas de Leonardo Torres Quevedo no funcionan, pero hay un museo dedicado a él. Desde aquí os traslado la posibilidad de que podáis ir a visitarlo,
en la Escuela de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Y ahí... Es decir, lo que estamos hablando es que lo del superordenador IBM que venció a Kasparov ya existía. Ya existía, te estoy hablando, pues Leonardo Torres Quevedo fallece en el año 36. Es decir, 1914-1920 él inventó dos versiones del ajedrecista y hay una fotografía del el rey emérito Juan Carlos jugando a este ajedrecista Leonardo Torres Quevedo en el Retiro, en el Palacio de Cristal. Pero fíjate, Luis, la torre y el rey blanco dan jaque mate al rey negro en 63 jugadas. Ni una más, ni una menos. Y nunca perdió ninguna partida. Ostras, qué fuerte. Yo no sé si Kasparov sabría esto, pero ahí lo dejo, ¿no? ¿Qué pasaría si el superajedrecista mecánico echase una partida a Kasparov? Yo seguro que perdía, tenerlo claro. Bueno, con el ajedrecista, si quieres, dejo un inciso. ¿Sí? Dos de los mejores jugadores de ajedrez, porque Leonardo Torres Quevedo presenta este ajedrecista en París en 1920, en una exposición. Dos de los mejores ajedrecistas del mundo compitieron contra el de Leonardo Torres Quevedo y perdieron la partida. Bueno, pues ahí queda eso. Ahí queda eso. Bueno, pues esto han sido una serie de pinceladas a alguna de las obras de los inventores y de los inventos que Raúl Ferrero nos trae en Autómatas y Cabezas Parlantes. Os voy a poner el enlace, aventureros, de donde podéis haceros con su obra, que es una auténtica maravilla. Y ya veis la historia de los dispositivos que han hecho evolucionar nuestras vidas. Ya para concluir, Raúl, te pregunto. Te voy a moldar especialmente a ti y a tu libro esta pregunta. Si a Raúl Ferrero le ponen a cenar con 3 inventores de autómatas o cabezas parlantes, ¿a quién te gustaría conocer y tener una cena distendida con ellos? Buah, pues yo, en primer lugar, Leonardo da Vinci, por la gran cantidad de inventos, no solo de inventos, sino de muchísimas cosas más que hizo, ¿no? Es decir, espectacular, ¿no? Como pintor, bueno. Con Leonardo Torres Quevedo, Ajá. porque yo creo que es el último inventor al cual yo le dedico el libro, ¿no? Y cierro con él, porque no hemos hablado de muchísimos inventos, pero es que inventó el telequino, inventó el dirigible, el teleférico. Hoy en día en las cataratas del Niágara hay una placa conmemorativa a Leonardo Torres Quevedo, porque el teleférico que cruza las cataratas del Niágara fue inventado por él, y ahí está, y nunca ha habido ningún accidente, y lo inventó en 1908. Y con el Papa Silvestre II. Ah, bueno, es que sería brutal. Con el Papa Silvestre II, ¿no? Se dice que la primera referencia de cabeza parlante, creador de cabeza parlante, ¿no? Y sobre todo porque conocía del trivium y del quadrivium, es decir, de todas las materias. Sería espectacular. Con esos 3, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría es un pequeño inciso muy breve. Hay una profecía de Baba Ganga que dice que en el año 2122 todos los seres humanos seremos autómatas o seremos robots, ¿no? Bueno, espero que no acierten esa profecía como muchas otras que falló. Pero lo que sí que está claro, es cierto, y eso no cabe ninguna duda, es que ningún autómata, ningún robot, ninguna inteligencia artificial podrá replicar al ser humano. Es decir, hay situaciones que jamás se podrán imitar. La capacidad de asombro, la capacidad de querer, la capacidad de amar, la capacidad de sentir, la capacidad de estimularse, la capacidad de agradecer, eso nunca ningún robot lo va a poder sustituir. Y yo creo que eso es necesario y hay que tenerlo presente. Como esa capacidad de agradecimiento a ti por estar hoy en día, en tu programa. Bueno, pues lujo asiático, como siempre, tener a Raúl Ferrero. Os lo he avanzado al principio, pero ya es de sobra conocidos por todos los amigos de Desafío Viajero la capacidad de comunicación que tiene Raúl. Ya estuvo aquí hace unos meses hablándonos de su obra sobre oficios mágicos y hoy nos ha traído, pues eso, Autómatas y Cabezas Parlantes. Una obra imprescindible. Yo creo que no existe en el mercado algo parecido, donde se haga un estudio pormenorizado de todos los autómatas y cabezas parlantes que ha habido durante la historia. Insisto que solo hemos tocado algunos de ellos. El libro está plagado de historias, de inventos que yo desconocía totalmente, más allá de los que son un poco más comunes. Y por eso, muchas gracias por haber estado este ratito en Desafío Viajero, Raúl. Gracias a ti, Luis, como siempre, a tu disposición. Claro que sí. Y un avance, Raúl, tienes una conferencia en Valencia, en el Ateneo Mercantil, ¿qué día? El día 22 de abril a las 7 de la tarde. 22 de abril. 22 de diciembre. 22 de diciembre a las 7 de la tarde, donde hablaremos de estos autómatas y estas cabezas parlantes.
Y bueno, habrá una sorpresa también, regalaré de alguna forma a todos aquellos que asistan, evidentemente, pues una lámina diseñada es profeso por Miguel Zorita, del Hombre de Palo, con ocasión limitada y numerada, con ocasión de la presentación del libro. Bueno, yo no me la pierdo. Aventureros, muchas gracias por haber estado en el episodio de hoy y nos vemos en el próximo capítulo del canal. Hasta la vista.